Vamos a realizar una presentación sobre algunos elementos del entrenamiento estructurado del profesor Francisco Ceirulo que son interesantes a destacar para complementar la información que ya hemos visto anteriormente de esta metodología. ¿Me pueden corroborar, por favor, si se ve bien? Sí, profesor, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primer punto que a analizar y vamos a reflexionar, y por favor, si alguien quiere comentar, que lo haga con total libertad, es el tema del entendimiento del proceso de toma de decisiones. Normalmente siempre hemos hablado del proceso del PADE, estos acontecimientos que ocurren en cada persona cuando tenemos que tomar una decisión, en este caso una decisión de juego, ya sea de fútbol o de futsal, de percibir con mis sentidos lo que sucede en el ambiente, lo que sucede en el campo, en mi contexto, de analizar esos estímulos que he recibido mediante todos mis procesos posibles, de tomar una decisión bajo esta información que he logrado adquirir y que he logrado analizar, y después hacer una ejecución de lo que yo he decidido. Esa ejecución sería ya la expresión coordinativa o la expresión técnica de todo el proceso que sucedió anteriormente. ¿Cuál es el tema? Que después este proceso del PADE también entró en un proceso de análisis, entendiendo que ya el PADE era una evolución importante de lo que anteriormente se entendía de tomar decisiones como solamente la ejecución. Y nos preocupábamos mucho del aspecto técnico, pero sin preocuparnos de lo que pasaba en los aspectos nerviosos, que era igual o más importante que la expresión técnica. Pero aún así, después con el tiempo, este proceso también empezó en un análisis, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo estoy percibiendo, analizo y decido, pero cuando estoy decidiendo, siguen sucediendo cosas. El organismo sigue recibiendo información. Entonces no es como que después de percibir yo vaya a una ejecución, sino que estoy percibiendo constantemente, por ende también estoy analizando constantemente y decidiendo constantemente. Y después, en algún momento, tendré que hacer este aspecto de ejecutivo. Entonces se profundizó en la teoría y se investigó un poco más, y lo que está quizás hoy en día más a la vanguardia en ese aspecto es el entendimiento de las tres I, de información, interacción e intención. Pero como podemos ver, todas están interlazadas, por así decir, en una idea en conjunto, porque constantemente la información, la interacción que sucede entre todo el entorno y entre el jugador y la intención que puedo tener para ejecutar la decisión correspondiente o la ejecución correspondiente, va a estar siempre en constante retroalimentación. No va a ser una línea, como veíamos anteriormente, secuencial de procesos, sino que es algo constante que sucede en todo momento. Y esto está determinado por como vemos acá, un sistema jugador, el más pequeñito, un sistema contexto, ya algo más grande, y el sistema escenario, donde nos desenvolvemos como jugadores. Y todo esto va a suceder de una forma sistémica. Y tiene mucho más lógica si lo analizamos desde el punto de vista que hemos estado hablando constantemente, del jugador como un sistema, del juego como un sistema, del fútbol o el futsal como un sistema complejo. Entonces, el proceso de decisiones, si queremos llamarlo así, entendido desde una vista no lineal, como dice acá arriba, donde todos están constantemente interactuando para producir este proceso más cognitivo y después la ejecución más físico-coordinativa. Entonces, el espacio de interacción, de ayuda y de cooperación, que es el más elevado, es importante tenerlos en consideración. Ahora, en el futsal, ¿cómo se expresará? ¿Se expresará de forma similar o se expresa de forma diferente? Y ahí es donde vemos que en el futsal estos espacios, por una deducción que tomo yo, no es que esté escrito así, pero no se notan los tres tipos de espacios, solamente vamos a notar dos, que es el directo y el de ayuda inmediata, ya que el espacio de juego y la cantidad de jugadores y cómo se distribuye el centro del juego no nos permite tener un tercer espacio en donde los jugadores puedan actuar un poco quizás más pausado y más en ámbitos conscientes de decisión, sino que todos estamos actuando directamente bajo lo que sucede en el balón. Entonces es importante tener que aquí entender que en el futsal tenemos dos situaciones solamente y no tres como se ven en el fútbol dado su espacio y su número de jugadores.
El tercer punto que queremos ver un poco es el tema de las ventajas. Es importante ir determinando constantemente en los diferentes espacios de fase que le llama el profesor Cirulo las ventajas que suceden en el campo. Pueden haber ventajas numéricas, por ejemplo, de un jugador más en cierto lugar del campo, ventajas posicionales, por ejemplo, jugadores que estén en una posición más adecuada para cumplir un objetivo, como puede ser quizás ganar un segundo palo, una ventaja más cualitativa, por ejemplo, un muy buen jugador que se enfrenta a un jugador que no es tan buen defensa, por ejemplo, y sabemos que hay una ventaja cualitativa en ese aspecto, una ventaja dinámica de trayectoria, velocidad y desplazamiento en ese sentido, un jugador que viene corriendo a máxima velocidad para ganar un espacio contra un jugador que está detenido, por ejemplo, y va a tener que darse vuelta para iniciar la carrera. Hay una ventaja de trayectoria y de velocidad y una ventaja socioefectiva. Vemos ciertos jugadores que se relacionan muy bien en el campo y que solo por el solo hecho de estar en comunicación y en la posibilidad de jugar juntos muestran cualidades superiores a las que mostrarían jugando con otros compañeros. Y esas ventajas socioafectivas también se pueden expresar en el campo de juego. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que estar constantemente buscando las ventajas que suceden en el juego y enseñarle a nuestros jugadores cómo aprovecharlas. Y en el fondo nosotros podemos entender esto, pero es el jugador el que tiene que leer la situación de juego mediante este proceso de las 3 I que vimos anteriormente y aprovechar cuando encuentre una de estas ventajas y aprovecharlas para lograr los objetivos que correspondan al juego mismo. Y por último, el ciclo del juego. ¿Cómo se entiende el ciclo del juego? O sea, muchas veces constantemente se utilizan estas ideas de los 4 momentos del juego, pero el profesor Cirulo tiende a utilizar más la idea del ciclo del juego. Tú puedes utilizar la herramienta de los momentos del juego, pero dentro de la teoría del profesor Cirulo se utiliza más esta forma de entenderlo, en donde el ciclo del juego solamente se detiene cuando se recibe un gol o cuando se hace un gol, que es cuando realmente el árbitro para el partido y vamos a un momento específico. Quizás en algunos tiros de esquina o faltas hay unas pausas más largas, pero en teoría el juego no se ha detenido, sino que se va a reanudar inmediatamente. Pero cuando hay un gol y se recibe un gol, es donde hay estos espacios que se detiene un poco más de forma más grande, por más que el partido después siga igual. Entonces, yo podría, por ejemplo, estar en un proceso de inicio del juego, saliendo de fondo. Si logro pasar a una zona de confort, por ejemplo, superar a esta línea inicial de defensa y situarme en la organización en medio campo, quizás esa es una zona de confort para mi equipo. Podría ser otra zona de confort para equipos diferentes. Después ya disposicionarnos en el campo de una forma para poder atacar al equipo rival de forma eficiente. Si hemos superado sus líneas más importantes de defensa, estamos en la parte de superación. Si logramos finalizar, bien, podemos convertir un gol como podemos haber perdido el balón. Si perdemos el balón, podremos hacer un proceso de presión para ojalá recuperarlo en el momento. Si no logramos presionar y recuperar, estamos temporizando para lograr reorganizarnos de una forma defensiva. Si no logramos, o sea, si logramos organizarnos, ya estaremos en un proceso de contención, tratando de mantener al equipo rival alejado de nuestra portería. Si no lo logramos y tenemos que retroceder, vamos a pasar a proteger la zona final de lo que es nuestra portería para que no nos convierta en gol y podrían convertirnos en gol. Ahora, yo lo nombré en una especie de secuencia lógica, pero el juego no es así. El juego es totalmente sistémico complejo. Por ende, de iniciación de juego puedo pasar a finalizar. Perdón, se me fue. O nadie ha hecho un gol alguna vez desde una posición que no es normal hacer un gol. A todos nos ha pasado y a todos nos han hecho goles igual así. Entonces podría pasar de iniciación de juego a convertir un gol. O de iniciación de juego a superar la defensa y pasar a zonas de finalización. O de iniciación de juego a perder el balón y tener que inmediatamente hacer una presión para recuperarlo. No pudimos contenerlo y pasar a defender nuestra zona de protección. Y desde aquí recuperar el balón, por ejemplo, y pasar en un contraataque de un solo pase a una zona de finalización. Y el juego así se construye y así se produce su dinámica. Es muy aleatorio lo que sucede y tenemos que estar preparados para las diferentes circunstancias. Entonces, y podrá ser diferente para otra tarea, buscar otros tipos de propensiones, pero siempre entendiendo que el juego se va a dar hacia todos los lugares y de cualquier momento. No hay un círculo del juego. Hay diferentes posibilidades que se van a dar y que tenemos que estar preparados para enfrentarnos siempre. Y por último, vamos a ver un poco otra vez este ejemplo del partido Uruguay-Chile.
en donde quiero que vayamos viendo un poco lo que vimos anteriormente del tema de las ventajas y cómo se expresan en un partido en sí. Entonces, voy a dejar correr esta jugada y vamos a ir a la siguiente, que creo que es una jugada súper interesante. Aquí. ¿Qué ventaja y qué desventaja podemos tener? Entendiendo que estábamos con la ventaja numérica, ventaja posicional, la ventaja cualitativa, la ventaja dinámica y la ventaja socioafectiva. No sé si hay alguien que le gustaría participar para escuchar su opinión. Si no, no importa. Lo puedo- Una, una de las cosas que encuentro yo que me ha visto, que me ha como abierto el mundo, leer un poco de ese Cirulo, es que lo socioafectivo es vital. Muchas veces los jugadores o jugadoras no saben diferenciar lo que pasa dentro o fuera de la cancha y en realidad tenemos que pensar en que todos tenemos, si ganamos, ganamos todos y hay veces que hay que soltar la pelota aunque mi compañero me caiga mal fuera de ella, pero al fin y al cabo estamos remando por un bien común colectivo. Entonces, hay muchas veces que no soltamos la pelota porque quizás no, mi compañero no me la tiró en la jugada anterior, pero yo independiente de eso igual la tengo que soltar y son como cosas eh, mínimas, pero que son detalles, pues, y eso es lo que hace al humano deportista y que esta tendencia sea tan fuerte, que no abarca más que solo la técnica y la táctica, sino que va de otros puntos de vista mucho más amplios. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ayer vimos y profundizamos un poco en los estadios de desarrollo. Y tener un equipo, por ejemplo, centrado en el yo, en las cosas que yo gano como beneficio por jugar, no es adecuado. Tenemos que lograr llegar a estados más superiores, por lo menos en el todos, o sea, en el nosotros, entender que somos un equipo y que luchamos por el mismo objetivo. Si tienes a todos tus jugadores en ese estadio, el jugador va a ser capaz de dejar cosas que lo privilegien a él por el bien del equipo. Y en ese caso, quizá no importarle si mi jugador es amigo o no, o hay otro que es más amigo que un compañero, sino que basarnos en el logro colectivo y en la importancia que voy a dar todo de mi aporte para que el equipo gane, no para que yo gane. Y ese es el estadio segundo y después podríamos pasar al estadio tercero para lograr enfrentarnos en el contexto de competencia. Entonces, por ejemplo, acá podríamos ver una ventaja numérica. Hay un 2 contra uno que podría proyectarse también en una ventaja posicional, si este jugador logra estar en una posición que sea ventajosa en relación, y quizás también hay una ventaja de trayectoria o dinámica, porque este jugador va en velocidad mientras él está detenido. Veamos si es aprovechado o no. En ese sentido, la decisión del jugador fue jugar la jugada individual y finalizar la jugada, que podrá estar bien o no, ya va a depender de lo que nosotros consideremos, pero también vimos que habían otras opciones que quizás en ese momento no se leyeron o no fueron bien utilizadas. Vamos a otra jugada que sea interesante. Aquí. Déjenme acá. Entonces, encontramos una recuperación. Vimos ya el ciclo del juego del profesor Cirulo y cómo él lo analiza. Y de esta recuperación pasamos a un contraataque agresivo. O sea, pasamos inmediatamente al proceso de finalización. Y aquí tendremos algunas ventajas. Tenemos que analizar. Obviamente estamos en uno contra uno, por ende en temas numéricos estamos como en igualdad. Y por ende tampoco hay muchas opciones que el jugador pueda decidir porque el balón le quedó no muy cómodo. Entonces creo que la decisión ahí fue relativamente correcta, que no pudo hacer mucho más. Vamos a una. Creo que por acá había una jugada buena en un gol uruguayo. Denme un segundo. Bueno, aquí otra vez nos encontramos con una circunstancia parecida a la que vimos anteriormente, en donde tenemos una ventaja numérica, posicional, de trayectoria, socioafectiva va a depender de si es que la relación que tengan estos jugadores, y una ventaja cualitativa va a depender de la calidad de este defensa. Si él es un muy buen defensa, quizás está en ventaja cualitativa sobre estos dos jugadores. Pero si ellos son muy buenos atacantes, por ser dos, probablemente estén en ventaja ellos. Va a depender de. Bueno,
Y ahí vemos que se realizó la jugada hacia el jugador libre. Bueno, haya funcionado o no ya es otro tema. Y vamos a ver una última jugada que está un poquito más adelante, que era interesante de ver. Esta de acá. Aquí, en esta circunstancia, no hay una ventaja numérica de un 2 contra 2. No hay una ventaja posicional tampoco, ya que los defensas están protegiendo su portería. Tampoco hay una ventaja dinámica, porque los jugadores están todos con la misma velocidad y las trayectorias están bloqueadas. Cualitativamente habría que analizar jugador por jugador si es que cualitativamente está en ventaja uno u otro. Y socioefectivamente tampoco podemos dilucidar mucho porque tendríamos que ya conocer más el equipo. Pero en el siguiente estado de fase ya vemos que hay una ventaja nueva, porque sucedió una nueva, o sea, el cuadro siguiente ya nos cambia totalmente el esquema y ya vemos que hay una ventaja numérica en el sentido de que este jugador quedó fuera de defensa, este quedó fuera de defensa y tenemos un 1 con dos uruguayos contra un defensa que se va a desenvolver la jugada normalmente. También hay una ventaja de trayectoria porque este jugador va en una trayectoria frontal en una buena velocidad mientras el defensor está de espalda y totalmente mal posicionado para defender. Y esas dos ventajas acá son bien aprovechadas por los uruguayos. Y se desenvuelve el primer gol. Entonces, en ese sentido, la teoría del espacio de fase del profesor Cerulo es súper importante para ir analizando el juego de una forma coherente, ir viendo en cada uno de los momentos del partido dónde están las ventajas, si fueron aprovechadas, si no fueron aprovechadas, qué podríamos quizá haber hecho en esa circunstancia. Y lo más importante es que para que cuando diseñemos tareas de entrenamiento, hagamos a los jugadores mirar estas cosas y que se den cuenta y analicen constantemente. Ojalá, igual va a ser un análisis muy inconsciente cuando están jugando, pero después pueden verlo en video y cosas, hacerlo un poco más pausado también, de lograr utilizar esas ventajas y encontrarlas para beneficio.